Una historia muy preciosa, la de Josué, siguiendo los pasos de aquel gran hombre Moisés, y le encomienda una tarea tan especial para que él pueda guiar a su pueblo a aquel lugar que él había prometido, Abraham, Isaac, Jacob, que les daría una tierra, y Moisés lleva a través del desierto, y ya para entrar a la tierra prometida, Dios les prohibió a Moisés entrar, ¿no es cierto?, pero le da el mando a Josué. Y aquellas palabras que le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, seas valiente. Y vemos la historia de Josué en todo este libro, y también acompañando a Moisés anteriormente a este libro, la vida intachable de Josué, cómo siguió al Señor obedeciendo en todo a su palabra. Y Él quiere que cada uno también, de la manera que Josué pudo ser de bendición para Dios y para guiar al pueblo a la tierra prometida, también Dios lo quiere hacer por este tiempo nosotros. Dios no ha cambiado, hermano, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Él quiere de cada uno de nosotros que podamos realmente disfrutar esa bendición tan grande de ser de bendición a Dios y a la iglesia y al mundo entero donde nos rodea los seres humanos. Dios nos ha dado una tarea, hemos sido llamados con un propósito de llevar el Evangelio, y tú y yo tenemos que cumplir ese propósito de llevar el Evangelio a través de nuestras vidas, aquellos que no conocen, aquellos que están desamparados en un mundo de tanta incertidumbre. El capítulo 24 de Josué. Capítulo 24, Josué repasa la historia de Israel y convoca, allí en el versículo 1 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Qué hermosas palabras es la que nos da el Señor aquí en este primer versículo. Dice que Jehová habló con Josué y reunió, llamó a todos los ancianos, a los príncipes, para esta charla tan amena, de hacerles recordar, y ustedes lean hasta el versículo 13, ustedes van a ver cómo Dios les muestra a través de Josué lo que Él hizo, cómo experimentó el pueblo de Israel, los judíos, ¿no es cierto?, aquella mano poderosa de parte de Dios hacia cada uno de ellos. Y en este día también el Señor nos ha convocado, a ti y a mí, para que podamos realmente disfrutar de lo que Él en su gracia ha hecho con nosotros. Porque aquel milagro que experimentó Israel de una manera tan extraordinaria, del poder de Dios, ¿no es cierto?, manifestado en todo lo que Él hizo para sacar a su pueblo de la esclavitud, es el mismo que tú y yo podemos cada día disfrutar, siendo pecadores, perdidos, hundidos en la miseria del pecado, por su misericordia, por su gracia. Hoy podemos disfrutar de estar en este lugar salvos, limpios por su sangre preciosa, la cual Él derramó en la cruz para que fuésemos sus hijos. ¿No es un verdadero milagro para estar en el lugar donde Él nos convoca, que esté en la reunión? Miren, mis hermanos, no hay mejor lugar que este, no hay mejor lugar que este. Y si usted pospone cada reunión que la iglesia ha designado para que podamos estar en su presencia, usted pierde, mi querido hermano. Yo pierdo cuando no me presento delante del Señor para escuchar su palabra, no para escuchar a aquel hermano que quizás no te gusta, quizás sea yo que no te guste que esté hablando, pero es la palabra de Dios la que te tiene que realmente que cautivar, así como lo hizo el pueblo presentándose allí delante de Dios. En esta noche nos presentamos delante de Dios. ¿Para qué?
para alabarle como hemos cantado en esta noche. Qué hermosos coros hemos cantado. Y quiera el Señor pueda realmente trabajar en nuestros corazones y llevarnos a la palabra para lo que Él quiere de su palabra para nuestros corazones. Y dice el versículo 14, para abreviar, ahora pues dice, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro del lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces dice que el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó, a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces dice, Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo dice entonces, dijo a Josué, no, sino a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová os ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posición. Hasta aquí nomás con la ayuda de la palabra de Dios, después veremos algunos versículos más. Dice, ahora pues temed a Jehová. Qué hermoso es el discurso que menciona Josué al pueblo, aconsejándolo de una manera tan tierna, tan especial, para que ellos no equivocaran el camino. Dice en el versículo 19, dice, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestro pecado, Dios celoso. Y es por eso que los lleva a que ellos pudieran, con un corazón sincero, obedecer a la palabra de Dios y a lo que Josué les estaba mencionando. Dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Cuánto nos cuesta esto, no es cierto? A veces vemos que muchos quedan en el camino, ¿no es cierto? Es por eso que tenemos su palabra para enseñarnos que tenemos que seguirle y servirle de corazón. A veces vemos que quedan en el camino, por eso dice su palabra que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos quedan así? ¿Por qué? Porque no han conocido a este Dios tan grande, no han vuelto su corazón a Él en un verdadero arrepentimiento. Es por eso que Josué los enfrenta a poder servir a Jehová con temor a Jehová. Miren lo que dice
Proverbios, vamos a Proverbios. Versículos muy conocidos allí de la palabra de Dios. Proverbios, el capítulo 1. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que dice que el temor de Jehová, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temer a Dios no es tenerle miedo, sino tener una vida de integridad, una vida de santidad. Y cuando nos movemos en ciertos lugares, así no vean los hermanos que nos conocen y estemos haciendo algo indebido, de una manera horrible, ¿no es cierto? Pensar que, bueno, si el hermano no movió, yo sigo haciendo lo que me place la mente, y no es así. Primero tenemos que pensar en aquel que nos está mirando desde lo alto. Y si tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo, que te anuncia la equivocación, es el que te moverá en tu corazón y dirá, ¿qué estoy haciendo? Es por eso que necesitamos llenarnos con su palabra para poder disfrutar todos los días de lo que el Señor hace en nuestros corazones. Él nos ha dado de su Espíritu Santo y Él dice que nos guía a toda verdad. Pero ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? ¿Abrimos la Biblia solamente el domingo que venimos a la reunión? ¿O abrimos todos los días en un método especial de que necesitamos? Así como la comida que deseamos cada día que nos sentamos a la mesa, también debería ser en cada uno de nuestras vidas ese deseo ferviente de buscar a Jehová. Miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 2. Entonces dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces dice el versículo 9, entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Ah, qué hermoso es. Entonces entenderás el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres ser sabio, mi querido hermano? Es la palabra de Dios la que te lleva a poder ser una persona sabia, no como dice el versículo primero, que el versículo 7, que los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. El necio aquí, insensato en la Escritura, no se refiere a una persona mentalmente deficiente, sino a aquel que es arrogante y autosuficiente. Pero si somos hijos de Dios, necesitamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y nos ayude cada día a poder sentir ese temor que aquí Josué les guiaba. Él dice, temed a Jehová y servirle ¿con qué? Con integridad, ser íntegros. Esa palabra que realmente nos lleva a ser de una manera perfecta delante de Dios, o a lo sumo, ¿no es cierto?, poder ser cada día más transparente en nuestra manera de pensar, de obrar, de sentir que tenemos a un Dios tan grande que nos ama, servirle, seguir la paz, dice, y la santidad, allí en Hebreos, sin la cual ninguno verá al Señor, una consecuencia a corresponder a su amor. Allí en Salmo, el capítulo 2, versículo 11, dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Sabiendo, del apóstol allí en Efesios 6, versículo 7, sabiendo de buena voluntad, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres. Y allí en Hebreos, el capítulo 12, versículo 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ah, qué hermoso es. Con temor y reverencia. Que nuestra conducta sea así como Josué le explicaba al pueblo para poder servir a Jehová. Dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Ah, ¿cuántas veces se nos apegan cosas de este mundo? Dice el versículo 15, dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos
serviremos a Jehová. Hermosas palabras, escoger. Qué palabra más singular que aquí Josué le muestra al pueblo. Debían escoger. Venían de un entorno, seguramente de un pueblo a otro pueblo, mirando las tradiciones de aquellos hombres que tras la idolatría corrían unos atrás de otros. Pero ahora Josué los enfrenta, no pueden servir a los dioses, dice, a quienes sirvieron vuestros padres. No pueden hacerlo así. Deben escoger a quién deben servir. Y eso es lo que verdaderamente el Señor en este tiempo nos advierte. No podemos servir a los dioses que cada uno a veces se apega a nuestra vida, ¿no es cierto? No puede ser una estatua, pero a veces el Dios del trabajo, el Dios del dinero, el Dios de tantas cosas que podemos fabricar que nos apartan del amor de Dios y no nos dejan servir con temor y temblor. ¿Por qué? Porque nos hemos ido tras la corriente de este mundo, no mirando cómo debemos andar como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, queridos hermanos, y debemos cada día escoger a quién servir. ¿Cuántos ídolos se levantan en nuestra vida, no es cierto? Día tras día. Y a veces descuidadamente o a veces sin intención de irnos tras la idolatría de las cosas que el mundo nos ofrece, estamos siguiendo la corriente de este mundo. Y Él nos quiere a nosotros para que verdaderamente sigamos sus caminos. Y es allí donde tenemos la bendición día tras día en nuestra vida. Es por eso que debemos escoger. No, dice acá, no podemos servir a otros dioses. Viene a mi mente aquel versículo de la palabra de Dios de la iglesia de la Odisea, allí en el capítulo 3, versículo 14 o 15, que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío o caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Miren qué palabras tremendas que le dice a la iglesia de la Odisea. Y en esta noche te lo dice a ti, mi querido amigo, y me lo dice a mí. ¿Cómo estamos viviendo la vida de Cristo? ¿Cómo estamos viviendo en un mundo que cada día más desea que hablemos del Señor, que le hablemos de una diferencia a lo que cada día está viviendo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos agobiados, atemorizados por estos gobiernos, por lo que pueda pasar mañana? No, mi querido hermano. Si no eres tibio o caliente, dice la palabra de Dios, te vomitaré de mi boca. Y lo dijo la Odisea y lo dice a ti y a mí en esta noche. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Está fundada, está solventada sobre la roca que es Cristo? ¿O estamos apoyados en los dioses que se han levantado en nuestra vida, quitando el primer lugar a nuestro Dios para ser bendecido día tras día porque Él nos ama? Y Él nos ama con amor eterno y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Que disfrutemos esa gracia maravillosa de Dios de los cielos para vivir una vida diferente a la que vive el mundo. Estamos de paso, mis queridos hermanos. Pronto viene el Señor y Él quiere que escojamos el camino. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y Él te dice que no puedes andar como anda el mundo, porque el mundo anda como anda porque está posesionado por Satanás. Es el que tiene el dominio del mundo. Y a veces vemos que muchos quedan en el camino porque quedan deslumbrados por el mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Querido hermano, allí está la bendición, en escoger el camino que Dios ha trazado. Miren, si vamos a Josué, a Jueces, usted va a ver que aquellas gente que Josué, aquel pueblo que Josué fue guiando para tomar posesión de la tierra, ustedes van a ver que murieron esas personas que seguían a Josué, Caleb, murieron todos ellos y comienza un nuevo peregrinar de las personas, ¿no es cierto? Aquellas nuevas generaciones, y cada uno hacía lo que bien le parecía, dice la palabra de Dios. Miren, vamos al capítulo 2.
Capítulo 2, versículo de Jueces. Jueces 2. Dice el versículo 2 para abreviar: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de tierra, cuyos altares habían de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Y saben lo que hicieron? Ellos fueron tomando tierras, ¿no es cierto?, las que Dios iba libertándolos con Josué, ¿no es cierto?, con la mano de Josué. Y bueno, cuando entraron en esta nueva etapa, no expulsaron a los habitantes de aquella tierra. Dios les había dicho que tenían que erradicar totalmente para entrar a poseer aquellas tierras. No tenía que quedar nada, pero ellos empezaron a dejarlo mejor. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron tributarios. Como buen judío, dijeron, bueno, esta parte es para poderle sacar a esta gente. Y bueno, así fueron, dejando a aquellas personas. Y bueno, Israel, ¿qué hizo? Se fue tras la idolatría. Se fue tras la idolatría. No despojaron a los habitantes de aquello. Y de la misma manera nosotros hacemos en este tiempo. No damos un corte final a las cosas que nos alejan del Señor. Y permitimos que las cosas de este mundo se vayan apegando a nosotros. Y total, el Señor no me condena como lo hacía con los judíos. Dios los entregó a los judíos a la esclavitud, a la opresión con Babilonia. Fue severo en todo lo que Dios le dijo en su palabra. Bueno, ahora estamos bajo la gracia. Total, Dios pasa desapercibido lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer en este... No, querido hermano, no te olvides que Dios tiene la última palabra y Él es celoso. Y Él quiere una vida totalmente consagrada, que nosotros enteramente nos demos a la causa de Dios y le sigamos, así como lo dijo Josué al pueblo en aquel entonces. Y miren lo que dice el versículo 10 de este mismo capítulo. Dice que toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Mire, son consecuencias de permitir poquitas cosas, esas pequeñas zorras que dice Cantar, cazar, las pequeñas zorras que echan a perder mi viña. Si dejamos un poquito, total, no nos ve nadie, vamos y hacemos esto, empezamos y avanzamos cuando queremos acordar. No sabemos si somos fríos o calientes. Y Él te deja, pero nunca esperes una bendición para tu vida si verdaderamente no escoges en tu vida en este tiempo a quién servir. Señor, nos ayude a poderlo hacer así. También dice en el versículo 17, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de servidumbre. Ah, qué hermoso es. Pudieron experimentar ese poder de parte de Dios para libertarlos de la esclavitud y la opresión en que ellos se encontraban. Hermanos queridos, nosotros tenemos que dar gracias a Dios también, porque hemos salido de la esclavitud del pecado, donde que cada vez vemos tanta tristeza, tanto quebranto en el ser humano, y no encuentra la salida de cómo, por medios propios, salir de la esclavitud que se encuentra. Nosotros, por la gracia, tenemos que dar gracias a Él. Miren lo que dice el salmista allí en el Salmo 71, 14. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y es el poder que tú y yo podemos experimentar y dar gracias a Dios todos los días, porque Él lo ha hecho bien a nosotros. Dice el apóstol allí en Hebreos, versículos tan preciosos, que tenemos que ir cada día a poder dar gracias a Él. Efesios, el capítulo 2, versículo 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
y en los cuales dice, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, qué bendición tenemos en de ser llamados sus hijos, escogiendo, tenemos que nos manda, ¿no es cierto?, nos quiere que escojamos el camino y quiere que confesemos todo lo que Él ha hecho para nosotros. ¿Tienes algún vecino, algún familiar? ¿Tienes algún amigo en cómo manifestar el nombre de Dios? Él ha hecho grandes cosas con su pueblo Israel, pero Él lo ha hecho conmigo. Porque no hay poder en mí de poder experimentar ese cambio maravilloso que por el Espíritu Santo y la obra que Cristo consumó allá en la cruz nos ha sido dado. ¿Estamos callados? ¿Estamos en silencio o teniendo vergüenza de manifestar su nombre? Que no sea así, querido hermano, sino que pidámosle al Señor que Él nos dé el valor que Él tuvo para ir a la cruz, para poner su vida en rescate por cada uno de nosotros, tengamos el mismo valor para poder hablar de lo que Él ha hecho en cada uno de nuestras vidas. En el versículo 21 vemos la confianza que tiene el pueblo. El pueblo dice entonces, dijo a Josué, no, sino a Jehová serviremos. Qué hermoso es servir al Señor. Hoy día lo pudimos disfrutar ahí en Santa Elena. Qué hermoso que es servir, queridos hermanos. Qué hermoso es traer una persona a que venga a escuchar la palabra de Dios. Qué hermoso es hablar todos los días del Señor. Dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino a Jehová serviremos. Qué respuesta más linda. Qué respuesta más firme de su pueblo diciendo, no, hemos visto lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos ha dado una tierra que no hemos trabajado, casa que no hemos hecho. Él nos ha dado todo. Dios te ha dado a ti la salvación que no mereces. Me ha dado a mí el perdón de mis pecados. Su sangre vertida allí en la cruz es la que todos los días me limpia de todo pecado si vamos a ella. Es por eso que tenemos que con esa confianza que el apóstol podía salir a predicar el Evangelio diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y tenemos también algo que el pueblo, que Josué le dijo y Dios le dijo al pueblo, allí en el versículo 23 dice, quitad, pues ahora los dioses que están entre vosotros, inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Qué hermoso es. Quitad pues ahora los dioses ajenos. ¿Cuánto cuesta esto, no? ¿Cuánto cuesta es darle un freno a nuestra vida y decir, no, esto no es para mí? Tengo que seguir al Señor. ¿Escogí un día el camino del Señor? Quizás estás en duda. Pero si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, tenemos que saber que debemos quitar todo aquello que se pega. Miren lo que dice Hebreos. Allí en Hebreos, versículo también muy conocido de la palabra, capítulo 12. Dice, por tanto, versículo 1, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice más, puesto los ojos en Jesús, no hay ni un remedio, no hay nada que nos pueda alejar y sacar ese peso del pecado que nos asedia. Es por eso que necesitamos cada día ir a la palabra, porque es la única elemento para que nuestra vida espiritual, aquella que un día nos ha dado por su divina gracia y poder, es el único elemento para poder cada día crecer y poder realmente triunfar sobre aquello que es el pecado que se apega en cada uno de nosotros. Dice, mire lo que dice el apóstol Juan. Vamos también a versículos muy conocidos. Dice el versículo 7, que si andamos en luz, de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Y miren más lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Está diciendo que te perdonó el Señor y no tiene más pecado. Estás equivocado, mi querido hermano. Necesitamos ir a Él todos los días. Y dice, si confesamos nuestros pecados. ¿Es confesado en este día tu pecado delante de Dios? Es su palabra la que nos indica el camino para poder triunfar sobre el pecado, aquel pecado que se nos está siempre al acecho de cada uno de nosotros. Y es por eso que necesitamos ir a Él. Mira, el Señor cuando estaba con sus discípulos allí en el capítulo 13 de Juan, Él dice que se ciñó una toalla y fue a lavar los pies a sus discípulos. Y cuando llegó a Pedro dijo, no, los pies solamente, no, a mí me tengo que lavar. No, necesitan los pies. Aquellos que se llenan de tierra, aquellos que se van ensuciando y van entrando en nuestra vida de una manera tal que no hay freno. Y es por eso que necesitamos confesarle a Él, porque Él es fiel y justo para perdonarle nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y dice más, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y dice, su palabra no está en nosotros. Es por eso que necesitamos imperiosamente limpiarnos de todo el peso del pecado que nos asedia. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús. Querido hermano, no hay otro remedio para nuestro pecado. David podía decir, mi pecado está siempre delante de mí. No hay forma de escapar. De la única manera es poner los ojos en Cristo. Llenarnos de su palabra, de su Espíritu Santo, es la que nos va a llevar de triunfo en triunfo para encontrar las palabras del apóstol Juan que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Ah, gloria al Señor. Que Él nos ha dado el Hijo de su amor, que nos perdonó un día y nos limpia cada día. Todos los días debemos ir a esa fuente de limpieza para nuestra vida. Y también dice que Él hizo pacto, allí en el versículo 25, dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y le dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo a Josué, a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová os ha hablado, será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Dice, hizo pacto. Miren, ¿cuántas veces hemos dicho no voy a seguir con este camino que estoy llevando? Que me está apartando cada día del Señor y bueno, ponemos empeño. Aparece el creyente una vez, dijimos, bueno, ahora se va a empezar a enderezar en el camino. De repente una reunión, 2 reuniones, desaparecimos. Mire, querido hermano, no. Si quieres triunfar en la vida, debes obedecer al pacto que has hecho con Dios. A veces vemos los políticos y a veces nos movemos con los políticos. ¿Qué hacen los políticos cuando entran al poder? Ponen la mano sobre la Santa Biblia, la cual después le pasan el codo para que se borre todo lo que hicieron, lo que dijeron. Querido hermano, Él ha hecho pacto con nosotros. Y ese pacto es la que está sobre la roca, que es Cristo. Y Él es el intercesor ante Dios el Padre y está abogando nuestra causa. Y es por eso que en ese pacto Él quiere que andemos cada día. Miren lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos, el capítulo 10, precioso libro, dice el versículo 15, leamos el 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos,
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué hermoso es, teniendo un sumo sacerdote. Y por este camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del besuquero, a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué dice? Acerquémonos, acerquémonos. Necesitamos acercarnos. Y dice Santiago que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Y qué hermoso caminar así como lo hizo el pueblo de Israel, experimentando el poder maravilloso de Dios, de cómo lo sacó de la esclavitud de Egipto y cómo pudieron transitar en aquel desierto. También en este tiempo Dios promete a los suyos acompañarnos hasta el fin, porque Él es el que ha triunfado sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, y nos da la victoria a nosotros. Y a veces no ponemos la debida fe en Él y confianza en Él, y nos vamos tras los baales, tras la idolatría, aquella que nos hace apartar del camino. Qué triste es. Qué triste es, queridos hermanos. Que el Señor nos ayude a poder realmente andar como este pueblo pudo decir al pueblo, a Josué y a Dios que iban a hacer. Dice el versículo 27, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra, os servirá por testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Hermano, Dios nos ama y quiere lo mejor de nosotros, quiere lo mejor para nosotros, quiere que seamos creyentes victoriosos, a pesar de la prueba, la enfermedad que podamos tener o lo que sea en esta vida. Dios nos llenará de su paz, de su gozo, cada día, si verdaderamente cumplimos su palabra. Miren, y termino con esto que me encanta. Dice Josué en el versículo 15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué preciosas palabras. El Salmo 101, versículo 2. Con esto termino. Salmo 101, versículo 2. Dice estas palabras, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, y en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Qué hermoso es entender el camino, que el camino es el más seguro para el creyente, es el que más vamos a disfrutar hasta que Él nos introduzca hasta la patria celestial. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. El Señor está en nosotros y Él quiere cada día que podamos experimentar que tomados de su mano tenemos esa bendición que tuvo el pueblo de Israel y la podemos tener a nosotros si hacemos caso a su palabra. Miren, el pueblo de Israel, como hemos visto, pasó ya a Josué, no sé si habrá estado Josué más de 30 años gobernando y llevándolo a la tierra prometida. Después comienza, después de la muerte de Josué y al poco tiempo, ellos se equivocaron el camino y Dios los entregó, los dejó, vayan nomás tras la idolatría. Dios también te deja. Si tú eliges el propio camino de tu voluntad y de la carne y de aquellas cosas que te llevan tras esta locura del mundo, vas a experimentar la tristeza, el dolor, el quebranto. Pero si te acercas al Señor, Él te ayudará
cada paso que demos en esta vida. Que el Señor bendiga su palabra.